En esta oportunidad vamos a simular un separador bifásico. Primero ingresamos los componentes. En la tabla tenemos la composición de la fase gaseosa y del aceite. Desde el metano hasta el hexano. Luego nos ubicamos en el componente metano y añadimos el nitrógeno. Luego oprimimos el botón izquierdo del mouse y arrastramos a la parte superior para colocar los componentes en el orden en que están en la composición: CO2 y H2S. Debajo de nitrógeno colocamos el CO2. Y debajo del CO2 el H2S. Luego ingresamos el componente hipotético. Vamos a esta sección, hipotético, y en el método es crear y editar hipotéticos. Podemos crear un grupo de hipotéticos o solamente uno. En este caso vamos a crearlo uno por uno. El componente se llama C7+. Y sus propiedades las encontramos en la tabla. Tiene una API, ese componente hipotético, de 41 y un peso molecular de 284. Peso molecular de 284. Y una densidad líquida de 41. Y en la barra desplegable seleccionamos API. Una vez tengamos los componentes ya listos y las propiedades del C7+, le damos estimar propiedades desconocidas, y de esta forma podemos obtener las propiedades críticas del pseudo componente: temperatura crítica, presión crítica y sobre todo el factor acéntrico. También él calcula el punto de ebullición. Ahora estamos listos para ingresar el componente C7+. Vamos a añadir otro componente que vamos a usar definido, es el agua. Muy bien. Verificamos que nuestra lista de componentes esté de acuerdo con la tabla de datos. El agua la vamos a necesitar porque es una fase libre también en el separador. Luego seleccionamos la ecuación de estado con que vamos a modelar todos los fluidos. En este caso vamos a escoger Penn-Robinson, que funciona muy bien para hidrocarburos. Ahora vamos al ambiente de simulación. Y creamos el modelo del separador. Vamos a tener tres corrientes: una corriente de crudo, de aceite, una de gas y una de agua. Luego insertamos un mezclador para unir todas estas corrientes, y de esta forma se puedan dirigir a un separador bifásico, que es el separador que vamos a modelar, un separador bifásico vertical.
Empecemos con la primera corriente. Vamos a determinar que esta sea la corriente de gas. Le damos un nombre. Y vamos ahora a las condiciones de operación. Las condiciones de operación corresponden a 1000 psi y una temperatura de 110. En caso de no tener las unidades, debemos ir al menú Home y allí escoger nuestro sistema de unidades. En este caso nosotros tenemos el sistema de unidades de campo y luego en Unit Set podemos escoger unidades de campo, copiamos y acá podemos escoger las 3 unidades que vamos a requerir. En este caso es la presión, que debe estar en PSIG, el flujo molar o molar flow, que debe estar en millones de standard cubic feet por día. Finalmente damos aceptar. Así que con eso podemos definir nuestro sistema de unidades. Regresemos a la corriente de gas, ya tenemos la temperatura, la presión. Ahora escogemos el flujo de gas. Nuestro flujo de gas es de 35 millones de standard cubic feet. $35 millones. Y ahora sí vamos a escogerla, a insertar la composición. La editamos y en este lugar es donde podemos copiar toda la composición del gas. Este es el gas que tenemos, un gas condensado. Y vamos hasta el C7+. Damos pegar. Verificamos que la sumatoria total de la fracción molar de 1. Vamos a aceptar. Ahí hemos definido ya la corriente de gas. Estas son las condiciones. Ahora seguimos con la corriente de crudo o de aceite. Vamos a darle el nombre de aceite. La temperatura es 110, la presión es de 1000 y el flujo a condiciones estándar es de 7000 barriles. Ingresamos la composición del crudo, le damos a editar. Podemos copiar toda la fracción molar, desde el nitrógeno hasta el C7+. Verificamos fracción molar total sea igual a 1 y hemos definido la corriente de aceite. Ahora seguimos con la corriente de agua. Temperatura de 110, presión de 1000 pSig y el flujo de agua de 1100 barriles diarios. La composición la editamos y damos al agua una fracción molar de 1. Ahora sí podemos mezclar
todas estas corrientes para simular la entrada al separador. La salida le damos allá, la vamos a nombrar como M1, mezcla 1, y ahí hemos definido. Ahora seguimos al separador, hacemos la conexión de M1, esta corriente le vamos a dar el nombre de vapor, y a la salida líquido. En este momento ya podemos decir que tenemos la simulación del separador. Ahora vamos a verificar las envolventes de fase de la corriente de vapor y de la corriente de líquido. Con cada una de las corrientes también lo podemos hacer. Empecemos con la entrada de gas. Miremos la envolvente de fases de este gas. Vamos a Attachment, Análisis, creamos un análisis, en este caso va a ser una envolvente, la añadimos y en este momento podemos ahora verificar en Performance, podemos verificar el gráfico, Plots, ahí lo agrandamos y este sería la envolvente de fase del gas. Miremos ahora la envolvente de fases del aceite, el aceite de entrada. Vamos a análisis, creamos una envolvente y en performance, en plots, ya tenemos la envolvente de fase. Una característica de los líquidos o de los crudos es que su punto crítico está a la derecha del criconder térmico. Este es el criconder térmico y acá encontramos el punto crítico, siempre está a la derecha de ese criconder bárico. Este es el criconder bárico y aquí está el punto crítico. Vamos a repetir la operación para el gas. Ya está creado el análisis, solo tenemos que darle doble clic y vamos a plots. Para el caso del gas, el punto crítico está a la izquierda del criconder bárico. Este es el criconder bárico, aquí está el punto crítico. Es una forma de poder distinguir los líquidos hidrocarburos del gas. Vamos a crear la envolvente de fase del vapor. Vamos a Attachment, Análisis. Creamos un análisis de envolvente. Y en Performance podemos mirar ahora. El vapor ahora luce con una envolvente un poco diferente, dado que ya ocurrió el equilibrio. Se puso en contacto el gas con el aceite. Y en el equilibrio, este es el gas resultante. Hay una transferencia de componentes entre el aceite y el gas. Por eso podemos ver, pero aún se puede distinguir que el punto crítico para el vapor está a la izquierda del criconder bárico. En este análisis, ya voy a volver nuevamente podemos en la pestaña Design encontrar los parámetros del criconder térmico de esa envolvente y del criconder bárico, así como sus condiciones críticas. En Performance podemos también mirar la tabla de presión-temperatura con la cual podemos reconstruir el gráfico tanto para la línea de puntos de burbuja como la línea de puntos de rocío. Y de esta forma podemos en Excel o cualquier otra aplicación reconstruir esa envolvente de fase, que es la que vemos acá. Muy bien, ahora vamos a mirar las maneras como podemos diseñar este separador bifásico. Ingresamos en el menú principal
en Home, está en ese menú la opción de Equipment Design. Desplegamos el menú y encontramos la manera de diseñar un separador, Vessel Sizing. Así que en esta pestaña seleccionamos nuestro separador que encontramos en el flowsheet, el B100. Vamos a aceptar y ahí podemos seleccionar la opción. En este caso es la opción vertical. Vamos a Sizing y ahí nos pide las especificaciones, que es la relación de esbeltez. Para separadores verticales la relación de esbeltez debe estar entre 3 y 4. Vamos a darle un valor de 3.5, un valor intermedio. La relación de esbeltez es la relación entre la longitud y el diámetro del separador. Es la que define qué tan esbelto o hermoso va a quedar ese separador. Luego seguimos con el tiempo de retención de líquido. En este caso tenemos un aceite liviano y por la norma API 12J determinamos cuál sería el tiempo de retención, o podemos determinarlo también a partir de pruebas de laboratorio. En este caso, nuestro tiempo de retención, de acuerdo a los datos, miremos los datos, es de 1 minuto por la norma API 12J. 1 minuto. Y esta variable de Mr. to Top es la distancia que tenemos del tractor de niebla al tope de separador. Lo dejamos en 1 pie. Con estas dos especificaciones ya podemos ir a la pestaña Performance o Desempeño y ahí encontramos el diámetro del separador en pies, la longitud en pies, esta sería nuestra relación de esbeltez, y otros parámetros que nos permiten dimensionar la parte líquida del separador, la altura del líquido y bueno, y algunas distancias para colocar alarmas. Este es el espacio vapor, las características del espacio vapor, algunas dimensiones. Muy bien, ese sería en esta pestaña, logramos las características de diseño de nuestro separador. Y con esto terminamos la simulación. Podemos también mirar el API del aceite que ingresó. Vamos a propiedades. Aquí encontramos las propiedades de esa corriente. Podemos añadir algunas adicionales. En este caso en petróleo, el API. Le damos a aplicar. Y al final podemos encontrar nuestro API que nosotros ingresamos de 48. Bueno, ya este sería el API resultante 48.42. Cuando ocurre el equilibrio entre la mezcla del gas y el aceite, obtenemos un nuevo aceite, ya que resultante del equilibrio. Aquí podemos en propiedades mirar también, añadir el API. Aplicamos y ahí tenemos un API mucho mayor, dado que disponemos de un gas que es realmente un gas condensado, cuyas fracciones pesadas algunas pasaron a la fase aceite, mejorando de esta forma aún más su API. De esta forma terminamos la simulación.